Bueno, para mí es un gusto enorme estar con ustedes. Vamos a iniciar la presentación. Ivana, te pido que me vas avanzando la diapositiva, yo te voy a ir diciendo que iniciemos. Bien, acá tenemos en esta presentación, vamos a mostrar uno de los catéteres que es de primera generación. Cuando hablamos de terapia de infusión, nos referimos particularmente a catéteres de PIC de punta abierta. Este es particularmente que es el inicio de la terapia de infusión, por decirlo de alguna manera, y muchos usuarios siguen estando muy gustosos de usar esta tecnología, que es una técnica montada sobre aguja, que se denomina técnica TAO. Es un catéter muy útil en grupos etarios muy pequeñitos, es decir, neonatos, que tienen cuellito corto, difícil abordaje. Es un catéter que es muy simple de insertar, que facilita muchísimos tratamientos para nuestros pacientes, así que es un versión antigua, pero que altamente eficiente en termográfica clínica, y es uno de los dispositivos de elección cuando tenemos que optar por un acceso vascular seguro en el grupo horario. Avanzamos. Tenemos catéter central de inserción esférica, en este caso un catéter totalmente de silicona, también es un catéter punta abierta. Cuando hablamos de dispositivos vasculares, particularmente tenemos que saber no asociar un calibre al grupo etario, tiene que ver con las necesidades del calibre en función al tratamiento que los reales que ya lo vamos a ir desarrollando. Este catéter, como otros dispositivos que ustedes van a ver de Sigma, tiene una serie de elementos o componentes que van a facilitar el momento del inicio de la terapia de infusión, el momento crítico que es la función. En tres elementos vamos a contarles que tienen particularidades de las cuales nosotros como profesionales vamos a buscar para tener mayor éxito en este proceso de obtención del acceso vascular para los pacientes que necesitan proceso, un tratamiento de alguna antibiótico terapia, reposición de electrolitos, nutrición, hidratación, entre otros. Avanzamos. Y vemos otro catéter, las mismas características, totalmente de silicona. En su packaging también tenemos los elementos que son indispensables del momento cero de la inserción. Y acuérdense, si por ahí es la que nos acompañen enfermeras en epidemiología y control de infecciones, donde tenemos estos bundles o paquetes de medida, Sigma reúnen este packaging de inicio todos los elementos necesarios para evitar esto de las cuestiones de errores humanos, que a veces cuando dispensamos elementos dentro del campo quirúrgico, si no lo hacemos de la forma correcta, desde el momento cero podemos subcontaminante el campo quirúrgico que tiene que estar estéril, y esto nos genera una problemática muy importante dependiendo de las características del paciente. Fíjense, estos pacientes necesitan en muchas situaciones de la práctica clínica, en la alta complejidad, o pacientes neutropénicos que necesitan iniciar algún tipo de quimioterapia. Este, Así que nosotros tratar de evitar de la mejor manera, y de esta manera Silma aporta estos elementos que son indispensables a la momentización, que vamos a contar un poquito de ellos cuando vamos avanzando. Avanzamos. Acá tenemos una generación de cartera, ¿verdad? Que es muy amigable, es muy simple de usar. La primera recomendación y la principal es que en esta área de expertise tenemos que conocer cada uno de los elementos que se reúnen en estos contenedores. Seguramente que esto lo vamos a ver nosotros con todo el equipo para ver todas las posibilidades de estas tecnologías al momento de ser utilizadas. Hacemos un packaging que reúne todos los elementos básicos para la realización de estos dispositivos, y nosotros tenemos que estar familiarizados con ello. Los tenemos que descubrir en el momento de inserción. Esto lo tenemos que hacer en un análisis sistemático de todo el proceso que nosotros vamos a hacer al momento de la inserción. Avanzamos. Aquí tenemos el mismo catéter de poliuretano de alto grado. En este caso tenemos un catéter de doble lumen. En cuanto a necesidad de elección de los lúmenes, tiene que ver con la terapia. Nosotros vamos a ver más adelante y vamos a charlar, dependiendo de la región que nos encontremos, de un algoritmo en la práctica clínica, el cual nosotros vamos a tener que implementar al momento de la valoración integral del paciente. Estas cuestiones las vamos a ver particularmente cuando nosotros hacemos el proceso de atención de enfermería, que a veces lo tenemos volado los profesionales en distintas partes del mundo. Fíjense en que los diagnósticos médicos son dinámicos, pero los diagnósticos enfermeros son estáticos. O sea, del proceso de atención de enfermería, que es el ámbito disciplinar, tenemos que familiarizarnos muy bien con tres primeros elementos, que son
la valoración, la etiqueta que nos da el diagnóstico, plantear todo este evento para así poder aprovechar bien todos estos dispositivos oculares de alta calidad que son los catéteres de PIC, en este caso de punta abierta, de un lumen, doble lumen, de silicona o totalmente de poliuretano, para administrar los tratamientos que consideren necesarios para el paciente. Avanzamos. Por favor, ¿podrían silenciar los Somos, micrófonos? Perdón, José. sí, Por favor, hay un micrófono abierto, ¿lo aquí vamos. podrían silenciar? Perdón, José, continúa. Bien, aquí vamos a nosotros a contar de qué se tratan estos elementos indispensables y al momento que nosotros consideramos en la práctica cambiar de producción de enfermería, esto tiene que ver directamente con costos, a ver quiénes nos suministran los conectores autosellantes que tienen que ser libres de aguja, el lazo hemostático, la pinza delicada para la inserción del procedimiento y evitar contaminantes, la cinta antropométrica para la medición. Todos estos, el introductor con la tecnología, en este caso que vamos a vivir más adelante, que nos brinda, la verdad, la posibilidad en el momento de inserción de aumentar el éxito en la primera punción. Características principales, como lo dicen los estándares internacionales, y yo siempre le recuerdo a los colegas, y siempre lo hago con mucho respeto, que nosotros vemos en estas charlas que compartimos, que tenemos debates, que construimos el conocimiento juntos, que en cada uno de sus espacios siempre respeten la norma de su institución. Nosotros desde aquí les contamos qué es lo basado en la evidencia, qué es la mejor recomendación, y seguramente ustedes en su espacio van a analizar si estos elementos que nosotros les contamos o estas normas que se aplican internacionalmente les son útiles y las pueden adecuar a su escenario. Cada escenario es particular, veo que hay gente de muchísimos países de la región, de Latinoamérica, donde hay antisépticos o tecnologías que llegan más, llegan menos, hay dispositivos que nos pueden comprar, nos pueden necesitar y otros no, y la verdad que en esta situación en la práctica clínica, entre más elementos reunidos tenemos en el packaging del catéter, mayor probabilidad de éxito vamos a obtener al momento de la punción. Les cuento muy rápidamente, acá tenemos un conector sellante, la característica es neutro, fíjense que nosotros en nuestros hospitales, cuando hablamos de terapia de difusión, tenemos que tratar de estandarizar en la práctica clínica los elementos para que sean todos iguales, hablar el mismo idioma de la tecnología. Cuando nosotros colocamos este elemento que tiene las principales recomendaciones en terapia de infusión, porque es transparente, porque tiene pequeño reservorio de líquidos dentro, no es valvulado, es un dispositivo que cuando lo colocamos con elementos de conexión Luer-Lock, que son las descripciones internacionales, estos se habilitan en forma direccional, pero tenemos que tener mucho cuidado porque estos catéteres son punta abierta. Vamos a ver en detalle más adelante de qué se trata. Tenemos un lazo hemostático totalmente siliconado, hipoalergénico, que adapta a todas las posibilidades de la práctica clínica y respeta estas recomendaciones internacionales como otros elementos que se reúnen en el packaging que son totalmente libres de agua. Tenemos también una pinza delicada que es la progresión del catéter y evitar el contacto con determinados guantes, si no son de nitrilo y son de látex que tienen altos productos contaminantes que van a influir en esto, en la respuesta inflamatoria sistémica tanto del sitio de inserción. ¿Me escuchan ahí? Porque se escucha un poco de ruido de fondo, no sé si vamos bien, me van diciendo. Tenemos allí la cinta para medición antropométrica, que la vamos de muchísima utilidad al momento de la inserción del catéter para ver el recorrido externo. Les cuento muy por arriba que cuando hacemos una medición del recorrido externo, generalmente esta es mayor a la punta donde va a ir posicionado el catéter. Después tenemos un introductor pelable que es de alta calidad y un gran avance en la tecnología que a nosotros nos va a dar la posibilidad de tener una inserción segura al momento de la punción. Avanzamos. Muy bien. Yo les hablaba de tecnología, acá tenemos este catéter, y la verdad que tenemos el introductor, que es un desarrollo de la tecnología, y como ustedes saben, todos los catéteres que nosotros vamos a insertar en el ámbito de la práctica que son con técnica de punción a ciegas, tenemos complicaciones inherentes. Estas complicaciones las vamos a resolver con la tecnología y la expertise que tiene cada usuario, cada profesional. Para esto, en este escenario, nos tenemos que formar y capacitar en un ambiente de simulación de baja o alta fidelidad. Este introductor Pileway particularmente, nosotros cuando vamos a colocar, tengo muchísimo ruido, no sé si podemos silenciar, Ivana. No sé si ustedes me escuchan bien.
Se escuchan, sí, Sí, unos ruidos de José. fondo. Ivana, vos podés silenciar porque yo No, no puedo. lo que pasa es que al pasar yo la presentación no veo quiénes son los que se les abre el Ah, micrófono. bien. Bueno, le pido a los colegas que se tomen un segundo y verifiquen si tienen silenciados sus micrófonos, así podemos Sí. seguir, Carolina si es la son que tan Carolina, dice. amables. Carolina, María Sánchez. em, ¿Quién más? Bueno, creo que ahora sí, ya están todos silenciados. ¿Pero ahí? Sí, Yo, María, ahí escuchamos un poquito mejor. Cualquier cosa Sí. ustedes me van preguntando lo que no vamos escuchando, no tengo ningún problema, hacemos un ping-pong al final y damos todo lo que sea necesario. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo de hacer un gran repaso en la terapia de iniciación, son muchísimos los contenidos, ahora les estoy contando la tecnología que este introductor Pilleway, que al momento crítico de la punción va a tener bondades diferentes. Quiero decir con esto, cuando nosotros vamos a hacer la obtención de acceso vascular, con todo el principio previo que tenemos los equipos de inserción de dispositivos vasculares, con toda esa valoración que nosotros tiene que ver con el capital venoso, con las características del paciente, con el tratamiento, que ya lo vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de técnicas de punción a ciega, desde el ámbito disciplinar son aquellos accesos vasculares que podemos ver o que podemos palpar. Si esos accesos no o no reúnen esas condiciones clínicas, estamos en una ventana de mayor complicación. Lo que nos brinda este dispositivo introductor que está dentro del package del Vitar, este es un desarrollo de tecnología particular, porque a nosotros nos ayuda a repensar el momento de la punción que es crítico. Ustedes fíjense que los accesos vasculares, ya vamos a hablar un poquito de calibres, de superficies, de resistencia, son muy finitos, tienen décimas de micro algunas poblaciones o grupos etarios de futuro muy extremos, y a medida que va aumentando el desarrollo del grupo etario, estos accesos vasculares van aumentando su calibre, y a medida que estos también se van acercando a la vena cava superior. Quiero decir, con esto el desarrollo de tecnología nosotros nos facilita a través de este introductor que tiene una ventana que es una fenestra, que tiene un cuerpo en el píleo o introductor pelable que es totalmente transparente, que nos va a ayudar al momento de la progresión del catéter dentro del acceso vascular. Avanzamos. En esta situación de práctica clínica, como yo les contaba, la tecnología y el uso de esta tecnología es indispensable. No podemos estar pensando en el momento de acción si va a suceder o no suceder el momento de la inserción, de la obtención del acceso vascular. Eso que esto no es mágico. Nosotros tenemos que pensar, hacerlo con la máxima responsabilidad y el máximo compromiso, y cuando lo hacemos la evaluación de estos pacientes, si son o no candidatos a estos dispositivos vasculares, tenemos que repensarlo, que a veces desde la necesidad médica de administrar un tratamiento, muchos profesionales indican este dispositivo no completando esta estrategia de la evaluación integral del paciente, y muchas veces el paciente no es candidato a esta tecnología y necesitamos de otro soporte de tecnología que no tiene que ver con el desarrollo de la tecnología del catéter, sino tiene que ver con las características que nos presentan las barreras anatómicas que tiene este paciente para obtener el acceso vascular. Esta ventanita, esta fenestra, lo que nos permite es realizar una introducción o una progresión del píleo dentro del acceso vascular sin sondeo con el introductor, sin disfunción de acceso venoso, sin estrés, con menor dolor o sin dolor. Para esto nosotros dentro de los equipos de trabajo multidisciplinares tenemos que trabajar muy como tenemos que tener una comunicación eficiente, donde seguramente en la práctica clínica nosotros en nuestro hospital con el equipo de catéteres, Claudia Oxa, Viviana Jimeno, Nancy, Ana Clara Fernández, entre otros colegas, y otros profesionales del equipo de anestesia y clínica han desarrollado una guía de sedación, un protocolo que debe ser aplicado porque es muy complejo colocar, como ustedes saben desde allí, un catéter a un niño que patea, que se resiste, que llora, que está diaforético, que tiene complicaciones más allá de ese entorno, tienen que ver con el miedo. Cuando ve a un personal de blanco que ingresa con una aguja, el niño se pone a llorar. Así que inicia todo una cuestión de que nosotros tenemos que analizar muy bien en qué situación clínica vamos a colocar este dispositivo y si tenemos las herramientas que necesitamos para la protección de este catéter dentro del acceso. Hacemos una. Bien. Acá venimos a lo que tiene que ver con la tecnología y particularmente cuando nosotros ingresamos a acceso vascular, ponemos el lazo hemostático, esto dependiendo del grupo etario.
colocar un uso hemostático en un segmento del miembro superior significa aumentar altamente las presiones en ese pequeño segmento del sistema. Entonces, a través de este dispositivo que es el Pilloway, que tiene esta fenestra que es pelable, cuando nosotros iniciamos el avance y el bisel toma contacto, punta hueca del introductor metálico, particularmente toma contacto, inmediatamente dentro de esta fenestra va a salir sangre, restos de fibrina de color hemático, rojizo intenso, que los vamos a ver a través de este Pilloway que es transparente. En ese mismo instante nos detenemos, porque es una punción a ciegas. Esta tecnología nos da la posibilidad de alertarnos en forma muy temprana, en muy poquitos segundos, en muy poquita fracción de tiempo, antes de que llegue al introductor. Si nosotros con este introductor seguimos avanzando, lo que vamos a hacer es perforar, disfuncionar el acceso vascular y lo perdemos. Entonces, inmediatamente cuando tenemos el registro hemático a través del Pilloway transparente, nos detenemos y avanzamos con el Pilloway dentro del acceso vascular. Avanzamos. Ahí. Muy bien. Acá lo que queremos significar es particularmente esto. Inmediatamente cuando obtenemos la punción vamos a tener este registro hemático en este segmento que es transparente del Pilloway, de este introductor. Allí nos detenemos inmediatamente y sobre la aguja metálica que es el introductor deslizamos el Pilloway dentro del acceso vascular. Eso evita la disfunción y ruptura del dispositivo, del acceso vascular, de la vena particularmente, antes de que llegue al testículo del cuerpo del catéter, que esto demora unos segundos y a veces la atravesamos completamente la vena y la disfuncionamos. En la práctica clínica, todos en estos, por favor, el video de la imagen superior, donde nosotros este entrenamiento lo tenemos que realizar con simulación de baja fidelidad y realmente una vez que estamos dentro del acceso vascular, vamos a tener el retorno venoso que necesitamos, que requerimos para nosotros certificar que estamos dentro del torrente sanguíneo. No sé si me puedes habilitar, Iván, al videito ahí para mostrarles simplemente simulación clínica, es donde nosotros tenemos que analizar todos los aspectos que tienen que ver con la práctica clínica. Bueno, el videito. Es el de Iván, el que tiene el conector ese, el que está señalando. Al pie, a ver si me lo puede habilitar. No, 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 No se puede habilitar. no, no Bueno, se ve, no se ve bien. simplemente, bueno, simplemente a través de esa imagen vamos a ver el retorno venoso a través de la simulación clínica que nos va a decir a nosotros, va a significar que estamos dentro del torrente sanguíneo y esto es muy importante para garantizar el progreso del catéter propiamente dicho dentro del torrente sanguíneo, está posicionarlo a través de las medidas antropométricas que nosotros tenemos desde el sitio de inserción a la finalización del recorrido, donde se va a localizar la punta, siendo esto un catéter de pico. Avanzamos. Bien, acá tenemos el packaging, que como ustedes saben nos va a dar todos los datos de identificación del paciente. Y nosotros en todos los hospitales, ustedes, nosotros, en distintas del mundo, los enfermeros y los médicos, o los profesionales de la salud, de las ciencias médicas, tenemos las mismas complicaciones. Lo primero que tenemos que hacer es garantizar la seguridad en la elección de este paciente, que el catéter que elegimos vaya o se filie de alguna manera con el paciente que nosotros elegimos y evaluamos. Para eso el catéter, más allá de ser Sigma y ser un Vitapic, tiene nombre y apellido. El nombre y apellido es el número de lote. El número de lote nosotros lo tenemos que poner en nuestros registros, en nuestra historia clínica, porque eso nos va a dar la oportunidad única de tener trazabilidad, poder seguir ese dispositivo, ese paciente, todo el tiempo de internación que es este paciente va a disponer de este dispositivo vascular para su tratamiento. Pero si nosotros sospechamos o pensamos que estas tecnologías fallan en alguna situación de la práctica clínica, podemos a través de este número de lote a nuestros representantes de venta informarles de esta situación para que ellos analicen este producto de alguna manera científica y nos den una respuesta asertiva de qué sucede. A veces muchas implicancias de la práctica clínica, nosotros los enfermeros le echamos la culpa a los dispositivos. Decimos el catéter se rompe, se desplaza o se obstruye. Créanme que en todas las situaciones de la práctica clínica, todas estas cuestiones que les acabo de nombrar, las generamos nosotros. Son errores humanos, errores disciplinares, que a veces nosotros al momento de la curación, de la estabilización, del flash del dispositivo, por eso cuando evaluamos un paciente, particularmente pacientes muy pequeñitos en este contexto,
hablamos de estos pacientes, no el paciente que está internado, sedado, paralizado, ventilado en alta frecuencia, en ECMO, en las terapias muy complejas, sino el paciente que inicia un tratamiento, pero que después nosotros esperamos que se recupere y empiece a tener movilidad. Por eso tenemos que analizar el escenario en todo su contexto. ¿Qué educación tiene la mamá? ¿Cuál es el entorno del paciente? Si le va a hacer UPA, si va a traccionar el catéter, si va a estar siempre conectado a una bomba, el sitio de inserción, si tenemos los elementos de estabilización, si el personal está entrenado y conoce cada una de las etapas, los checklist, la verificación, los observadores, el fetaje, los momentos de recambio, cómo se hace un flash. Todos estos elementos son importantes, por eso el nombre y apellido en el packaging es muy importante para tener trazabilidad y ver qué nos está pasando en este análisis de dispositivo. Después, particularmente, les tengo que contar que estos catéteres están esterilizados, cumplen con estándares máximos de calidad, que están esterilizados por óxido de etileno. Estos catéteres son ecogénicos en todas sus generaciones, desde la técnica Yao, que es Luja o la mariposa que nosotros tenemos, de los totalmente siliconados, los VitaPic totalmente silicona, de un lumen, 2 lumen, de 1.9 hasta 5 Fren, todos los catéteres son opacos y todos estos catéteres son ecogénicos, porque por ahí en alguna situación de la práctica clínica ustedes necesitan observar el acceso vascular y el momento de la punción a través del ultrasonido, muy bien lo pueden efectuar a través de estos dispositivos. Avanzamos. Bien, los invito a ver este videíto, a ver si vos lo podés proyectar, Ivana. Sí, sí. No, debo haber pisado por acá, pero mira. Este es el blister 581, el producto insignia de la fábrica. ¿Me escuchas? Tenemos el orgullo que es Sí. 100% Silmac. Lo que desarrollamos básicamente es una bandeja contenedora con una tapa con la cual logramos, digamos, que todos los componentes del producto queden protegidos. Ni bien lo sacas del sobre, vos podés poner directamente el blister y todos sus componentes sobre el campo estéril. Mantiene un orden de los componentes y el personal médico lo puede manipular directamente sobre el campo estéril. Esa es la gran ventaja del producto, es único en el mercado, el producto estrella que tenemos hoy en día. Haber hecho este producto a mí me provoca satisfacción, dado que bueno, siempre quise dejar algo para la gente, algo para la humanidad y bueno, qué mejor que diseñar un producto que ayuda a salvar vidas de las futuras generaciones. Este es el blister. José, me parece que te silencié y no te encuentro ahora. Para activar el audio. Ahí estoy. ¿Ahí me escuchan? ¿Me logran escuchar ahí? Sí, sí, perfecto. Bueno, estamos de nuevo juntos, así que bueno, les quería mostrar ese videito, la verdad que es muy interesante para que ustedes puedan ver desde el compromiso que tienen las industrias médicas en este proceso de colocar los dispositivos que necesitamos nosotros al momento de dispensar cuidados a nuestros pacientes. Particularmente, sí, yo desde el campo de la práctica clínica, es una compañía que siempre está atenta a escuchar a los colegas en cuanto a las recomendaciones que damos. Es una empresa muy amigable que atiende particularmente todos los reclamos y recomendaciones que dan sus clientes, en este caso, que van a dispensar cuidados y son particularmente los insertadores, ¿no?, de estos dispositivos vasculares. Así que nos acompañan con la tecnología y también nos acompañan con el oído en cuanto a las necesidades de estos pacientes tan complejos, para tener la mejor tecnología al alcance de nuestra mano. Acá tenemos como principal recomendación siempre estar atentos al calibre de los dispositivos en base a cuestiones bien técnicas que después les vamos a desarrollar. Si ustedes tienen algún interés particular, yo se las voy a ir contando algunas de ellas. Son muchas recomendaciones, pero acá particularmente les voy a hablar de medidas. Vamos a tener 3 unidades de medidas, no sé si llegan a ver mi cursor. Tenemos pulgadas, milímetros y French. Cuando nosotros hablamos
en la situación de la práctica clínica de calibre de un dispositivo vascular, siempre nos referimos al diámetro externo del dispositivo. Particularmente acá mostramos un catéter que tiene 3 Fren, el diámetro externo es 1 milímetro. Es 1 centímetro fraccionado en 10 partes, tenemos 1 milímetro, avanzamos. Esto para que ustedes vayan teniendo en cuenta lo pequeño que es este catéter en cuanto a su luz interna, que ahora lo vamos a ir viendo. Avanzamos. Bien. En esta imagen nosotros podemos ver que tenemos el catéter diámetro externo, que es 1 milímetro. Acá tenemos en la regla superior 1 centímetro, lo fraccionamos en 10 partes, cada de ellas es 1 milímetro. Y esta fotografía de acá abajo es 1 milímetro fraccionado en 10 partes, que son décimas de milímetro. Gentilmente la gente del laboratorio la ha ampliado 500 veces, entonces nosotros vamos a ver que tenemos el diámetro externo de este dispositivo vascular, que es de 1 milímetro o 3 French, pero después, dependiendo del material, las luces se van a acotar en su diámetro, en su carga. Entonces, esto tiene que ver y está relacionado directamente con principios de física en cuanto a la resistencia y a la velocidad de infusión del dispositivo. Hay un desarrollo de tecnología que estas luces internas van a ganar mayor ventaja en cuanto a tener menor resistencia y mayor velocidad de infusión. Y recuerden siempre que cuando nos referimos nosotros a dispositivos vasculares y hablamos de calibre, siempre es el diámetro externo, pero en este diámetro externo tenemos que tener en cuenta particularmente material en que está construido este catéter. No tan solo los catéteres de Sigma, sino cualquier catéter de cualquier generación y de cualquier marca en el mundo. Si estos son de silicona o son de poliuretano, la luz o el diámetro interno de este dispositivo va a ser menor. Avanzamos, o mayor. Avanzamos otra. Este catéter particularmente también es necesario tener en cuenta las características y ventajas o desventajas de los materiales que vamos a elegir. Ventajas y desventajas consideradas del operador en cuanto a lo técnico y en cuanto a las necesidades de este paciente, en cuanto a su grupo etario, la sostenida en tiempo de este dispositivo. Cuando nosotros tenemos catéteres de silicona versus catéteres de poliuretano, ambos del mismo frente, pero de distinto material, vamos a encontrarnos particularmente con lo siguiente. Si nosotros tenemos un catéter de silicona, es un catéter más elastomérico, menos resistente, que tiene mayor compliance. Entonces, por las características que tiene este material, seguramente la gente, compañía Sigma, nos va a aclarar las dudas que tengan en relación a esto. Como este material, que es la silicona particularmente, es más elastomérico, menos resistente a determinadas presiones y uso, las paredes tienen que ser más gruesas. En consideración a esto, los dos catéteres del mismo calibre, la luz interna va a ser menor. Esto quiere decir que aumenta la resistencia y disminuye la velocidad de infusión. Por eso los profesionales que van a elegir un catéter, ambos son buenos. Todas las generaciones de catéteres, sean de silicona o de poliuretano, son buenos, porque las necesidades que tiene este tratamiento en cuanto a la infusión, características de las drogas que vamos a mostrar. Si tenemos este catéter del mismo diámetro externo, en este caso 3 Fren, 1 milímetro de diámetro externo, pero es de poliuretano, ustedes van a ver que las paredes son significativamente más finitas. A consecuencia vamos a tener una luz interna mayor gruesa. Estos catéteres son más resistentes, menos elastoméricos, tienen menos compliance y tengo menor resistencia y mayor velocidad de infusión. ¿Por qué pensamos en esto? Porque en un análisis integral, cuando nosotros decidimos qué catéter colocar, tenemos que pensar, dependiendo del grupo etario, si voy a hacer, por ejemplo, una quimioterapia que necesito alcalinizar a un paciente, llevar el pH a 8, pero mientras alcalinizo a ese paciente, le tengo que posteriormente a esto iniciar una quimioterapia a alto flujo. Aquí está la controversia de qué catéter voy a usar y si ese catéter va a servirme en cuanto a los volúmenes, cuántos mililitros hora voy a infundir por ese tubo, si este catéter me reúne las condiciones de soportar esa alcalinización o esa hidratación durante la quimioterapia y el tratamiento. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros elegimos dispositivos, no es caprichosamente que elegimos uno u otro porque nos gusta más, sino que esto tiene implicancias técnicas que nosotros tenemos que conocer al momento de la inserción para que este catéter nos brinde los resultados que nosotros necesitamos en cuanto o en relación al tratamiento, los químicos que voy a pasar y el tiempo que va a estar esta terapia infundiendo en el paciente. Avanzamos. Catéter central de inserción periférica, aquí inicia el proceso del VitaPIC, en este caso, que es un catéter de excelentes prestaciones. ¿Cuándo indicar un PIC? Momento de controversia que seguramente con los amigos que están del otro lado lo hemos charlado muchísimas veces.
Y esto tiene que ver con el inicio de la terapia de infusión. Si nosotros con el equipo médico nos ingresa un paciente, ingresa por una celulitis, por darles un ejemplo, y necesita antibiótico-terapia por 6, 7, 10 días, desde el momento cero tenemos que elegir ese dispositivo vascular. Desde el momento cero lo tenemos que colocar para de esa manera nosotros poder iniciar un tratamiento efectivo para estos pacientes, el tratamiento que necesitan. Que de esta manera, cuando nosotros tenemos un paciente, inmediatamente le tenemos que colocar el catéter. No muchos días con acceso ocular periférico hasta que abatimos, terminamos con todo el catéter venoso y nos vienen con la indicación del catéter cuando el paciente está muy martirizado por muchísimas funciones, cuando el capital venoso está destruido y ausente por las múltiples funciones, hematomas, flebitis, cavasaciones, entre otras. Entonces, particularmente los equipos de infusión, los profesionales médicos amigos con los que nos tomamos un café todos los días, deben indicar este catéter del momento cero, no cuando aumentan las complicaciones. Bueno, ahora vamos a colocarle un PIC porque no tenemos posibilidad de colocar un acceso vascular periférico. Bien, estos aspectos relevantes y consideraciones de aspectos clínicos que tenemos que tener muy en cuenta. Terapias muy ácidas o alcalinas y con polaridades mayores a 600 miliosmol, la indicación directamente es un catéter de PIC. Considerar fuertemente si requiere un PIC u otro dispositivo, esto de no encapricharnos en un paciente que no reúne las condiciones anatómicas y terapéuticas para colocar un catéter de estas características, no tan solo porque no tiene el capital, sino porque tiene mucho tejido celular subcutáneo, es complicada la visualización y palpación de ello, por ahí es un paciente que requiere este catéter, pero con una asistencia de ultrasonido, una marcación, un acompañamiento médico del equipo de ecografía para que nos diga dónde está la venita, tengamos una marcación, nos diga la profundidad, nos diga el calibre, para evitar esto del sondeo. El PIC no está recomendado para situaciones de emergencia. El catéter PIC es un catéter pensado, programado estratégicamente con el equipo disciplinar, no es apto para reposiciones de altos volúmenes en el momento cero. Si yo necesito un paciente que me ingresa a la guardia de emergencia porque tiene una amputación, perdió volemia, reponer volúmenes, este catéter no es para este fin. Para esos pacientes voy a necesitar un catéter corto, un catéter venoso central de otras características, el que conocemos con técnica de Seldinger, donde voy a poder pasar soluciones muy pesadas, que son adhesivas, son viscosas, por ejemplo, a sangre. Su momento de inserción es planificado, como les contaba recién, requiere indicación médica firmada y escrita, creo que en todas las partes del mundo, al menos todos los de habla hispana, Brasil también no los quiero excluir. Para todos estos dispositivos vasculares necesitamos una indicación médica. Aquí responsabilidades son convertidas de acuerdo a la legislación de cada país. Valoración del paciente profesional con expertise. No cualquiera se puede aventurar a colocar un catéter venoso periférico o en este caso un catéter PIC. Es un proceso disciplinar de enfermería, que todos lo conocemos, que es el proceso, que es el PAC, que cuenta con 5 elementos, pero realmente yo les digo a los colegas para que no se torturen, utilicemos de los 5 3. Valorar, etiquetar y planificar cuáles van a ser las acciones, las 3 principales acciones que nosotros tenemos que tener al momento de decir en la práctica clínica colocar este dispositivo vascular. ¿Vamos bien? Sí, todo bien, José. Bien. Recomendación al equipo del PIC o colocar otro dispositivo si este no se debe colocar porque no es pertinente en este paciente. No tiene que ver con el dispositivo, tiene que ver con las características de este paciente en ese momento clínico. No menos importante es la valoración del entorno de paciente y familia, que a veces nosotros esto lo tenemos que considerar y son aspectos disciplinares relevantes. ¿Qué entendemos con esto? Ver el paciente en todos sus aspectos, el grupo etario, si deambula, si camina, si es un paciente irritable, si va a estar quietito, si la mamá tiene alfabetización, si entiende las indicaciones, si va a cuidar el catéter, si no lo va a mojar cuando va a hacerle la higiene al bebé, si no lo va a traccionar, si sabe las alertas cuando tiene que avisar al equipo de enfermería, si tiene dolor, molestia, pierde el catéter, pericatéter. Hay muchas situaciones en la práctica clínica, tenemos que valorar integralmente. Si no, en muchas situaciones, créanme, que esto tiene que ver hasta con la estabilización, que tenemos un paciente político, no tenemos las tecnologías para estabilización y aseguramiento, terminamos de colocar el catéter, inmediatamente lo pierde. No es que lo pierda el paciente porque tiene ganas o porque se porta mal, es porque nosotros no supimos valorar ese contexto clínico al momento de colocar el catéter. Entonces lo colocamos, a quién se lo colocamos y si esa familia tiene la educación o se la podemos facilitar para que acompañe este catéter en su unidad médica.
Después, como les comentaba recién, es relevante contar con tecnología de aseguramiento y mantenimiento del PIC en sus distintos aspectos, tanto los apuestos transparentes, cinta y gasa estéril, cintas de uso médico, como también jeringas a utilizar y de acuerdo a las normas, estándares o políticas de cada hospital de la región, si utilizamos heparina, si utilizamos soluciones fisiológicas 0.9, si utilizamos para permeabilizar el lumen un pequeño goteo, y todos estos catéteres, la principal recomendación es siempre que estén sus luces abiertas o habilitadas, infundir una solución con bombas de infusión continua. Bien, nunca subestimar al paciente, nunca subestimar esta situación clínica en particular, porque esto nos puede llevar o puede terminar con el fracaso, ¿no?, en la práctica clínica de esta resolución. Avanzamos. Como yo hablaba recién, en la práctica clínica no cualquiera se puede aventurar a colocar un catéter, lo dicen muchas sociedades científicas en el mundo. A nosotros en Latinoamérica nos acompañamos muchas sociedades científicas que respetamos esto. Por decirlo de alguna manera, en sus inicios, la Asociación Americana de Enfermeras en Terapia de Infusión, desde la década o fines de la década del 70, ya veían esto, que en forma silente los enfermeros colocaban muchos accesos vasculares en el mundo, no tan solo accesos vasculares periféricos, sino de otras características con escasa o nula formación. Y la verdad que para aventurarnos en este escenario de altísima responsabilidad para nuestros pacientes, que tienen que ver con la seguridad y el mejor resultado de los tratamientos médicos para disminuir los tiempos de internación y las complicaciones, el personal que está para la inserción debe estar altamente calificado, al igual también que el personal que va a cuidar estos dispositivos tiene que estar entrenado en todos los aspectos que tienen que ver con el cuidado y educación hacia el grupo familiar, que este paciente va a ser el portador de estos dispositivos. Los niños que están en capacidades cognitivas, los adultos que nosotros explicamos, les va muy bien con estos dispositivos, los cuidan mucho y tenemos mucho éxito. Es muy complejo el cuidado, más allá de la inserción. Avanzamos. Acá vamos a ver un poquito de algoritmo. Yo particularmente lo divido en estas tres etapas o en estos tres segmentos, que es basado en el tratamiento, qué químicos, qué soluciones, qué elementos va a requerir este paciente para su tratamiento, pensados desde el momento cero. Esto nos va a decir, si necesito pasar una antibiótico-terapia y una nutrición parenteral, seguramente voy a necesitar un catéter de doble lumen, dependiendo del calibre, que esto tiene que ver con el capital venoso. ¿Qué calibre? ¿Cuál va a ser el sitio de infusión? Entre más proximal a la orina derecha, mejor, porque voy a tener acceso vascular macho de mayor calibre y voy a evitar algún tipo de complicación o disfunción que tiene que ver con estos elementos que nosotros hablamos de flebitis, pero particularmente con la flebitis mecánica de contacto, que va a generar todo un proceso de dolor, irritación, remodelación, inflamación por el contacto muy ajustado de pared del catéter con la íntima. Después tenemos que pensar en el tiempo de la infusión. ¿Cuántos días? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos meses? ¿Este paciente es candidato para este catéter? ¿En qué región anatómica? Entonces, en estas cuestiones tenemos que pensar y de esta manera, con estos tres elementos, el último es pensamos en el dispositivo. A partir de ese momento, el catéter se va a llamar VitaPic de 2 Fren, de 3 Fren, de un lumen, de doble lumen, de silicona o de poliuretano. Avanzamos. Bien, acá tenemos un algoritmo general que seguramente lo van a ver en muchas partes del mundo, donde nos habla particularmente de esto que yo les contaba. Tenemos que pensar particularmente en la evaluación periódica del dispositivo una vez insertado, y esto nos va a llevar a nosotros a ver las características de la terapia, la situación hemodinámica del paciente en el contexto clínico que está, si este paciente es un paciente ambulatorio, es un paciente internado en unidad de cuidados críticos, es un paciente quirúrgicos de clínica médica, es un paciente que tiene algún trastorno metabólico, tengo que pasarle factores de coagulación, es un paciente que es el inicio de la terapia para un tratamiento de quimioterapia, la integridad vascular, el contexto si recibió terapias anteriores, y bueno, a partir de este análisis general a través del proceso de atención de enfermedad, nosotros decidimos qué dispositivo le ponemos nombre y apellido, y basado en lo que les contaba en el gráfico anterior, tenemos qué tipo de soluciones, ¿eh? Y esto nos va a decir a nosotros, en cuanto a las características de estas soluciones, si amerita un catéter de PIC u otro dispositivo. Particularmente, lo que yo les comentaba, vemos que tenemos menor a 6 días, y allí nos arroja a nosotros la indicación de colocar un catéter de PIC, de característica que necesita este paciente, que puede ser ecoguiado o puede ser un paciente asistido por técnica de ultrasonido para el momento de la acción. Después tenemos de 7 a 15 días, que son venas del brazo accesibles, ahí podemos poner un PIC o un catéter o otro dispositivo central si lo requiere. Siempre tenemos que apuntar que sea el catéter más efectivo y el tratamiento menos invasivo para cubrir los requerimientos del paciente.
Después tenemos de allí más distintas posibilidades, que son catéteres centrales de inserción directa tunelizados, no tunelizados, y también catéteres de PIC. Todas estas cosas, estas cuestiones las tenemos que considerar basados en las soluciones de administración periférica que nosotros sabemos que son esas que ilustran allí, que son 5 a 9 y soluciones menores a 600 milivolt. Podemos hablar de soluciones periféricas, incluso de catéteres periféricos, incluso de catéteres de línea media, y aquellas soluciones que sobrepasan estos rangos, mayores a 600, 900 miliosmol, ya son consecuentes a catéteres de PIC en la primera elección para el tratamiento. Avanzamos. Bien. La definición que nosotros nos manejamos a partir de recomendaciones internacionales es que el catéter venoso central, como sus siglas en inglés lo indican, es aquel que la punta más distal está ubicada en la unión de la vena cava o en el atrio de la unión de la vena cava y la aurícula derecha, independientemente del sitio de inserción. Dependiendo de cada región, creo que en todas las regiones que estamos juntos en este momento, el catéter, como yo le decía, vieron que hay indicaciones que son dependientes, interdependientes, independientes. En este caso es una indicación médica dependiente. En este caso, el único facultado para decir dónde está la punta del catéter es el profesional médico, más allá que nosotros tengamos muchísimos años colocar catéteres, ver punta del catéter y ver recomendaciones. Vemos la placa, buscamos al médico, le decimos, doc, yo lo veo bien acá, vos que considerás, sí, está ok, habilitarlo. El médico tiene que escribir en la historia clínica, se evalúa placa radiográfica, se habilita según indicación médica. Un catéter de indicación periférica tiene que estar allí y no en otro lugar. Esto va a disminuir complicaciones, ni hablar de estas ocasiones en los más pequeñitos, cuando los catéteres terminan siendo intracavitarios, complicaciones, síndromes compartimentales, taponamientos cardíacos, entre otras, arritmia. Avanzamos. Bueno, como vemos aquí, avanzamos, ahí contamos un poco lo relevante y significativo que es la higiene de manos, por eso tenemos que trabajar aliados con el Servicio de Epidemiología y Control de Infecciones. Este es el momento cero. La tecnología, en este caso Silman, nos da un packaging que cumple con bundle de medida para juntar todos los elementos estériles y ser volcados y tenerlos en el campo con las menos aperturas posibles. De esto se trata, y esto tiene que ser riguroso, tenemos que tener observadores, tenemos que tener lista de chequeo, y aumentar o disminuir al máximo las fallas de los operadores al dispensar los elementos del campo quirúrgico. Avanzamos. Avanzamos. Bien. Tenemos muchas tecnologías que nos facilitan. Como yo les contaba recién, estos catéteres son excelentes, son ecogénicos y son radiopacos. Podemos hacerlo de distintas maneras, de acuerdo al paciente, las características del paciente, podemos usar iluminadores vasculares, podemos usar ultrasonido. Y no nos quedemos tan solo cuando hablamos nosotros de ultrasonido, es decir, punción guiada por ultrasonido. Porque por ahí en nuestro centro no tenemos la posibilidad de tener distintos sistemas que son guiados de la localización de la punta del catéter, pero sí en muchos de nuestros espacios tenemos ecógrafos, en las neonatologías, terapias intensivas, en los shock room, y la verdad que tenemos que consolidar y amigarnos mucho de este equipo médico, para que simplemente nos evite a nosotros este momento de estrés de encontrar el acceso venoso que necesitamos. ¿Cómo lo hacemos? Viene el médico, nos cuenta cómo lo hace, vamos aprendiendo junto con él, vamos aprendiendo y alimentándonos en equipo, vamos construyendo conocimiento, apoya el traductor, vemos la venita, nos marca dónde está la venita, nos dice a qué profundidad está la venita, nos dice qué calibre es, y después nosotros hacemos la inserción más fácil, sin necesidad de este momento que el médico esté presente para el momento de la inserción. Si lo podemos hacer y facilitamos la punción a través del ultrasonido, excelente. Pero de a poquito tenemos que prestar importante consideración en acompañarnos el equipo de salud. Si los médicos tienen un ecógrafo, nosotros no sabemos el manejo que nos acompaña para visualizar dónde está, marcar la venita, qué profundidad está y facilitar ese momento altamente estresante y de riesgo que implica la obtención del acceso vascular en la primera punción para evitar daños significativos al paciente. Avanzamos. Los iluminadores vasculares, a veces dependiendo del grupo etario, no nos dan óptimos resultados. Pacientes que están con polineuropatías, que tienen mucho tejido celular subcutáneo, nos alejan un poco de este proceso con los iluminadores vasculares. Salvo en los más pequeñitos podemos tener un poco de éxito y algún muestreo para laboratorio. Bueno, los beneficios del ultrasonido seguramente ustedes los habrán leído, los habrán escuchado por comentarios en distintas prácticas disciplinares. Aumenta el porcentaje del éxito, procedimiento costo eficaz, disminuye complicaciones,
aumenta el porcentaje del éxito en el primer intento, reducción del tiempo empleado y reducción del material utilizado y la unidad y optimizar los tiempos de la unidad de producción de enfermería particularmente. Estos catéteres son aptos para todo esto, para ultrasonido, y son catéteres, como les recuerdo nuevamente, también radio avanzados. Ya vamos terminando, un ratito más. Cuando hablamos de ultrasonido, particularmente nos sirve para elegir qué calidad de catéter para que vean. Esto se llama vaso ocupante, debería ocupar el 45% del acceso vascular, según recomendaciones internacionales. Avanzamos. Bien. Cuando nosotros hacemos todo esto que yo les contaba recién, nos encontramos con toda esta situación clínica. Esto es lo que nunca tenemos que hacer. Estoy indicando la imagen inferior izquierda de su pantalla, donde nosotros nunca tenemos que hacer esto de escarbar, sondear y buscar. Para eso Sigma desarrolla esta tecnología que tiene un catéter Pilleway, que tiene una fenestra, que apenas tocamos el acceso vascular, tenemos retorno, lo vemos a través del Pilleway transparente, retenemos el avance y inmediatamente progresamos el Pilleway, obtenemos retorno venoso y progresamos el catéter. Todo este proceso se llama triada de Billon. Funcionamos, reducimos la velocidad, cambios en la pared, alteraciones de componentes de la coagulabilidad, y la verdad que nos complica mucho porque disfuncionamos, hematoma, dolor, nada, es muy complejo, síndrome compartimental, depende del seso vascular que tocamos, si tocamos bacteria, entre otros, y no podemos usar ese sitio anatómico para la inserción o la punción y la obtención del acceso vascular. Avanzamos. Avanzamos muy bien, nos quedamos ahí. Acá tenemos una placa radiográfica. En términos generales, cuando nosotros hacemos, o el profesional médico pide el control de una placa radiográfica, hace una placa de frente. En realidad, la literatura describe que tiene que ser una placa de frente y una placa de perfil. Es una plaquita que yo busqué intencionalmente, donde acá vamos a ver una Y invertida, donde vamos a ver el bronquio fuente derecho, bronquio fuente izquierdo y raquia particularmente. Ahí me está ayudando Ivana y acá tenemos la carina. En ese segmento es donde debe terminar la punta distal del catéter, más allá de que esto sea una indicación médica de dónde está la punta del catéter. Nosotros como enfermero seguramente lo vamos a ver, porque es muy difícil contar primero y segundo arco posterior para habituarnos a esto. Así que cuando vemos la placa rápidamente entendemos que el posicionamiento de la punta del catéter no debe ir más allá de la cara. Pero esto tiene un secreto. Cuando el médico indica el control radiográfico, tiene que decir qué quiere ver y para qué quiere esa placa al técnico, para que el técnico ajuste esa técnica radiográfica para ver esto que nosotros lo necesitamos como elementos anatómicos al momento de decir dónde está la punta, que es un facilitador más. Entonces le tenemos que contar al profesional de rayos que vamos a ver un catéter que tiene 1.9 Fren, un diámetro o menor del diámetro externo, el catéter, que es muy finito. En esta placa tiene que involucrar desde el sitio de inserción todo su recorrido hasta la vena cava o la unión de la vena cava. Y le tenemos que contar qué queremos ver para que la placa que nos va a sacar este profesional sea la placa que necesitamos. Bien, cuando nosotros descuento en términos generales, siempre la elección de dispositivo, tanto un catéter de línea media como un catéter de PIC del que estamos hablando ahora, y los catéteres de Sigma también pueden ser y están recomendados para ser utilizados como catéteres de línea media, como todo catéter punta abierta. Cuando nosotros elegimos, siempre tenemos que elegir el lado derecho, que es el que tiene el trayecto más corto, en las venas más gruesas del hueco anticubital, preferentemente en la vena basílica. Y este catéter siempre, la primera elección debe ser lado derecho. Esto es por técnica, si la punta va para arriba, va para abajo. Hay movimientos de valsalva que nosotros podemos utilizar, que es rotación, flexión del cuello. A veces sirven, a veces no sirven. Así que en este escenario lo tenemos que tener en cuenta. Cuando nosotros colocamos un catéter, siempre la punta debe estar del lado derecho. Si colocamos del lado derecho, debe estar del lado derecho, no tiene que cruzar el otro emitor, no tiene que pasar o progresarse dentro de la cámara de la aurícula derecha y no tiene que ascender. Si nosotros colocamos un catéter del lado izquierdo, por esto acá es muy importante respetar esto. Las tecnologías tienen desarrollo, pero nosotros cuando vamos a hacer una punción a ciega, el acceso vascular tiene que ser visible o palpable. Si hacemos otra cosa, estamos en pie. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo coloco un acceso vascular, un catéter, no veo, no palpo, tengo dudas, progreso, creo que estoy en venilo, progreso, y el catéter no cruza al emitor derecho, tengo dos posibilidades. Generalmente lo que se da es que haya pinchado arteria o que este paciente no tenga el diagnóstico y se va un sistema doble cava.
Bien, entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Primero, entender qué paciente es, consultar con el equipo multiprofesional y determinar si el catéter que dudamos en la punción está en vena o está en arteria. A veces pasa, y pasa frecuentemente, porque yo me lo encuentro en muchos hospitales, en muchos casos clínicos, que inadvertidamente, porque no termina siendo todo como dice la literatura, que pinchamos una arteria rutilante, que salta chorro, no, mentira. En muchas situaciones de la práctica clínica no se ve así, y a veces hay catéteres que son implantados en arteria y son descubiertos varios días después por accidente, porque sacan una gasometría, hacen una ecografía, y esa vena cuando colocamos el traductor no colapsa. Hay muchos aspectos a considerar en la práctica clínica, por eso yo siempre invito con mucho respeto a los colegas que construyamos el conocimiento, que se capaciten, hagan los cursos de las distintas sociedades disciplinarias, ATISPA, COCHEIN, SUTI, entre tantas, ¿no? Por respeto no me quiero olvidar de ninguno. Avanzamos. Bien, acá tenemos distintas técnicas, siempre esto acompañado con el Comité de Epidemiología y Control de Infecciones. A cada región llegan elementos diferentes. Lo importante de esto es saber cómo hacerlo. Tenemos el contacto con alcohol y clorexidina con gas a tiempo de secado. Esto es lo que determine su norma. Esto es un ejemplo. Lo que determine en su norma el Comité de Epidemiología y Control de Infecciones es lo que tenemos que respetar. Después nos juntamos y vemos si lo podemos cambiar. Estas son algunas de las tecnologías que tenemos disponibles, las cuales a nosotros van a ser facilitadores para el momento que vamos a invadir un puerto. Si tenemos prolongadores, estamos tapones o copas de desinfección pasiva, cuál es el componente que usamos, cuál es el desinfectante, si es una clorexidina alcohólica, si es un alcohol al 70%, qué nos dice nuestro Comité de Epidemiología y Control de Infecciones, si utilizamos o no jeringas precargadas. Yo vi por una pregunta por ahí en el chat, si usamos heparina o no, dependiendo de lo que diga nuestra norma. Hay centros, según evidencia, que hay mucha evidencia, que están apuntando ya a la no utilización de heparinas para el sellado de los lúmenes. Si la norma lo dice, si la norma de su centro lo dice, aplíquenlo. Tenemos jeringas precargadas con soluciones heparinizadas y con soluciones a 100%. Avanzamos. También, esto es un comentario simplemente de adherirse a la técnica estándar septic sin contacto, que es APS, que es la técnica de no volver a tocar. Una vez que hacemos la desinfección de un puerto, un conector autosellante, no lo tenemos que volver a tocar. No es que tenemos que usar guantes estériles o manopla. Hacemos la desinfección con el desinfectante que corresponde. Una vez que la terminamos, no volvemos a tocar, invadimos con la jeringa, y la recomendación principal es utilizar en forma estandarizada en nuestros centros todos elementos con rosca o lugar lock, no acción, porque esto genera contacto, desconexiones, entre otros. Avanzamos. Bien. Lavado y bloqueo, que es la técnica SAS, esto simplemente nos dice que evalúa la función del dispositivo de acceso vascular con una jeringa de 10 mililitros, o sea, una jeringa de cilindro más ancho, representan menos presión y para el personal que no está tan entrenado evitas complicaciones de rotura, desplazamiento o dislocación del dispositivo. Avanzamos. La técnica SAS, les cuento rápidamente, es una técnica que describe la salinización, administración de la droga o el antibiótico o el agente químico, y la salinización nuevamente con la técnica de presión positiva. Lavado y bloqueo, acá es el comentario que les hice anteriormente, la utilización o no de unidades de soluciones heparinizadas. Esto tiene que ver con recomendaciones estandarizadas de cada centro. Avanzamos. Acá es un documento de la patrulla de catéteres que yo les comparto del Hospital Nacional de Pediatría. Ya aquí abajo vemos una de las autoras. Son algunos papers que los cargan en los celulares y se los pasan a distintos usuarios del hospital que tienen inquietudes o tienen necesidades, y rápidamente pueden consultar las intervenciones estandarizadas de los equipos de terapia e infusión del hospital, la utilización o no de heparina, los modos de edición, con la reglita de simple para aquellos usuarios que tienen desconocimiento, están empezando en la práctica clínica. Así que bueno, hay distintos procesos de educación y acompañamiento para que este usuario interno del hospital cometa los menos errores posibles y tenga la menor posibilidad de fallar en la práctica clínica cuando trabaja con distintos dispositivos. Porque cuando las patrullas o los equipos de catéteres no tan solo heparinizan, sellan dispositivos catéteres de pequeño calibre, sino que estamos hablando de catéteres implantables, semi-implantables, entonces tenemos que estandarizar la manera en que lo hacemos. Avanzamos. Cuidados intraluminales, que acá particularmente
Les vuelvo a decir que tiene que ver con normas y políticas de procedimiento de cada hospital, si lo cambiamos cada 7 días, si está visiblemente sucio, si hacemos los recambios de guías y conectores cuando termina la nutrición parenteral total, si tomamos retrocultivos, eso tiene que estar estandarizado. Después, lo de vital importancia, que a veces nosotros lo practicamos en ejercicio, cuando tenemos una presentación y hacemos un taller de baja simulación, compartimos con los usuarios esto de, bueno, a ver, ¿cómo hacemos nosotros la técnica de presión positivo? La técnica pulsátil, que es una técnica que genera presión, que genera turbulencia y nos garantiza el sellado. Y la verdad que cuando nosotros buscamos esta retroalimentación, el conocimiento, el entrenamiento, descubrimos que muchos usuarios del hospital que intervienen catéter no la saben hacer correctamente. Entonces, este es un momento disciplinar para hacerlo en espacio de simulación en nuestro hospital, porque muchos consideran que lo saben y lo aplican mal. Y hacer un sellado en flujo intermitente para sellar un catéter, donde nosotros tenemos un dispositivo vascular que es punta abierta, que tiene altas presiones intravitarias, porque nosotros tenemos el movimiento a contracción isovolumétrico, la aurícula derecha, altísima presión, que nosotros dejamos o damos la oportunidad, tenemos una ventanita, en este caso dejamos el can abierto, la llave 3 BIOS, suspendemos la infección, tenemos retorno de fibrina dentro del túnel, el túnel del catéter, del tubo del catéter, y esto lo va a disfuncionar. Si nosotros entendemos que lo hacemos bien, la práctica está bien hecha. Pero si no entendemos que lo hacemos bien y lo estamos haciendo mal en la práctica clínica, la manualidad de esta acción, estamos muy complejos. Por eso lo tenemos que evaluar, nos tenemos que retroalimentar, en los espacios de simulación no nos tenemos que enojar, porque ahí es el lugar donde nos tenemos que equivocar, no con el paciente. Porque después viene esta situación que decimos el catéter se tapó. No, el catéter lo tapamos los usuarios. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado cómo lo hacemos. Hay tecnologías que son muy facilitadoras de los cuidados, conectores autosellantes que tenemos antirretorno, que son bidireccionales, hay muchas marcas comerciales, tabicados, valvulados, pero tenemos que entender qué tecnologías tenemos. Avanzamos. Acá tenemos, vieron que en un momento yo les contaba la valoración integral del paciente, tenemos distintos dispositivos de estabilización que contamos en distintos escenarios. Sigma provee algunos de estos dispositivos que están al alcance de las manos, que son tecnologías de análisis. Entre ellos tenemos los que nosotros conocemos estandarizados, que son de diseño. Entre ellos tenemos apósitos transparentes con marco aplicador, con cintas o bandas adhesivas especiales para la fijación y estabilización, evitar el movimiento de pistoneo, dispositivos de anclaje. El Comité de Epidemiología y Control de Infecciones tiene que establecer si usamos dispositivos impregnados en clorhexidina o no. Después tenemos los anclajes de última generación, anclajes de sistema subcutáneo. Y después tenemos el butilcianoacrilato, que es una de las cuestiones en la práctica clínica es muy útil para evitar el desplazamiento, la dislocación del catéter y el movimiento del pistón. Avanzamos. Cuando curar el dispositivo, eso tiene que estar con estándares de la práctica clínica, no tan solo internacionales, sino con documentos internos de cada servicio. ¿Cuándo dice nuestra norma del hospital en forma estandarizada que tenemos que intervenir o no la curación de un dispositivo avanzado? En la región vamos a encontrarnos con distintos antisépticos. Nosotros como usuarios tenemos que ver cuál tenemos y cuál va a ser el dispositivo que podemos utilizar y tenemos al alcance, siempre dando prioridad a las clorhexidina, que es un antiséptico muy viejo en el mercado y que, bueno, tuvo una aparición hace ya más de 10 años en el ámbito de la salud, que está siendo utilizado muy exitosamente porque tiene un efecto residual muy bueno. Lo tenemos en distintas presentaciones, acuosa, con solución alcohólica, de acuerdo a la norma de cada lugar. Este es un ejemplo, el tiempo de secado puede ser 20 segundos, si es alcohólico va a ser menor y si es acuosa va a ser mayor. El alcohol etílico al 70% también es muy utilizado en la región también, las iodopovidonas al 10% también son utilizadas dependiendo de la región. Siempre tenemos que buscar la excelencia, la primera recomendación es la clorhexidina, pero si no lo tenemos que buscar de acuerdo a nuestro comité de infecciones y las normas que tenemos en nuestro espacio de la práctica clínica, cuál es el que disponemos y cuál es la mejor utilización para él. Avanzamos. Consideraciones importantes, avanzamos. Vamos a hacer una refrescadita de contenidos. La seguridad primero, monitoreo hemodinámico continuo, esto es al momento de la inserción, ¿no?, del dispositivo vascular, porque vamos a cubrir al paciente con barreras máximas, tenemos procesos estandarizados, lista de chequeo, como les decía, la seguridad primero, monitoreo hemodinámico continuo, valorar el estado del paciente, cuidado neurodesarrollo, manejo del dolor, con guías de práctica clínica estandarizadas, qué sedación, en qué momento, administración de oxígeno, cómo lo efectuamos, en qué momento.
Esto tiene que ser muy regulado porque la verdad que colocar un catéter a un niño que está a los altos de una cama, que muerde, que está inquieto, que transpira, que está diaforético, es muy complejo. Brindar educación a los padres, que es muy importante para que nos acompañen en la sostenida del tiempo de este catéter. Toda la generación de catéteres de PITA-PIC es un catéter que tiene mucha tecnología, está al alcance de distintos grupos etarios. Dependiendo del calibre, dependiendo de la longitud y del material, lo podemos aplicar o lo podemos insertar en neonatos, lactantes, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Avanzamos. Acá simplemente a veces nosotros pensamos en la alta tecnología, que solamente tenemos que tomar estos aspectos de la práctica clínica cuando colocamos con ultrasonido, no. Esto lo aplicamos en el catéter de PIC, que colocamos por técnica de punción directa, que es la técnica SIN. ¿Qué lugares anatómicos tenemos que evitar? Particularmente y en términos generales, tenemos que evitar todos aquellos lugares que son de flexión, porque después el catéter en muchas situaciones de la práctica clínica lo tenemos que enrollar, lo tenemos que este, curar, estabilizar, y cuando tenemos estos movimientos donde tenemos rollos de catéter o extremos de catéteres que están próximos a un sitio de flexión, tenemos movimiento de pistón, clampeo del dispositivo, disfunción y representación o presentación cuando los estáfilos entran dentro de ese sistema, generan algún tipo de flebitis bacteriana, química o mecánica, de acuerdo, porque podemos dislocar por este movimiento de apertura en la reducción y aducción del brazo. Así que tenemos que buscar la mejor región para el momento de punción, el mejor sitio, evitar las zonas de pliegue, tanto del hueco anticubital, tanto de la mano, en los más pequeños la región mayorar interna y externa, en los huecos popliteos, y la sección en verde, en la mejor región, ese segmento que está longilíneo y que no tiene movimientos de flexión y nos permite estabilizar el catéter y evitar estas complicaciones que yo les contaba. Avanzamos. Distintos sitios que yo les contaba recién de elección, esto particularmente los más pequeñitos, niños muy pequeñitos, que usamos distintos accesos vasculares, y debemos evitar las zonas de flexión particularmente para evitar la dislocación, clampeo o disfunción del dispositivo. Por esto lo tenemos que ver antes a través de este análisis integral que hacemos del paciente, su entorno. No es lo mismo colocar un catéter a un niño que deambula en un piecito que un paciente que está sedado y paralizado en una terapia. Avanzamos. Un poquito más para contarles de qué se trata esto de la práctica clínica y entender que si nosotros vamos a administrar un antibiótico, hacemos un movimiento para administrar que se llama flujo laminar. Conectamos la jeringa, hacemos la desinfección, conectamos la jeringa, empujamos el émbolo y administramos la solución. Esto particularmente nos sirve para administrar una droga. Tenemos alta velocidad en el centro, cero velocidad en las paredes, no vamos a barrer nada. La función principal es la técnica SAT. Salinizamos para permeabilizar, administramos la droga, salimos para lavar. Pero cuando nosotros tenemos que hacer el service, el sellado o el clampeo para que el paciente se traslade de una unidad a otra, vaya a un estudio, porque no vamos a usar esa luz del catéter, lo que tenemos que hacer es un flujo laminar turbulento, presión, pausa, presión. Y acá es donde nosotros tenemos que desarrollar el área de expertise, porque muchos de nosotros creemos que lo hacemos bien, lo hacemos mal y terminamos disfuncionando el catéter. Damos golpecitos al émbolo de la jeringa sin interrumpir, y lo que interrumpe este golpecito, infusión, dentro del tubo del catéter es el cerrado del clan o, en algunas situaciones de la práctica clínica, de la llave de 3 vías. Avanzamos. Y un poco para recordarles lo mismo, las características del catéter. Esto tiene que ver con la hemodilución, la ocupación en relación al vaso ocupante a través del ultrasonido, y nosotros tenemos que considerar, si no lo tenemos, que si los accesos vasculares que vamos a punzar están más próximos a la aurícula derecha, van a ser más gruesos y van a ser más óptimos para el momento de la elección del catéter, del calibre y del desplazamiento del dispositivo dentro de la anatomía vascular. Esto significa simplemente, es un estudio que yo les muestro para mostrarles que si nosotros iniciamos un tratamiento, lo interrumpimos, interrumpimos, es el fracaso de la terapia de infusión. Lo que tenemos que hacer con todas estas medidas es que el catéter tenga una sostenida en el tiempo para que inicie y termine el tratamiento sin interrupciones. Esto va a disminuir los tiempos de internación, va a disminuir los costos y va a disminuir la satisfacción del paciente, la queja, el accidente y todas las cosas que van sumadas a esto cuando nosotros perdemos un dispositivo vascular. Avanzamos.
Sensibilidad al látex, nada, nosotros nos tenemos que ajustar a las cuestiones bien locales. Tenemos o no el presupuesto, nos pueden comprar guantes de látex o libres de látex, podemos comprar guantes de nitrilo, si tenemos que usar guantes de látex, avanzamos. La principal recomendación, vieron que en el packaging de Silma, en el Vitapic, teníamos una pinza de inserción delicada. Bueno, el catéter, una vez que está en el campo quirúrgico, no debe ser tocado con el guante, porque el guante, particularmente guantes de látex, tienen lubricantes que son talco. Acá hicimos una fotografía exagerada para que ustedes vean el exceso de talco. Si estas partículas, estos contaminantes, tocan el material del catéter, el cuerpo del catéter, y después lo introducimos a través del sitio de punción dentro del acceso vascular, esto va a presentar una respuesta inflamatoria casi inmediata, donde va a estar flebótica, secretora, va a tener cordón, y no es que tiene la culpa el catéter, que no revisamos la técnica, no tenemos el chest list, no tenemos los asistentes que nos enjuaguen, que nos retiren el lubricante, y particularmente evitar el contacto. Esto está descrito en la literatura y muchos packaging de guantes lo describen. Elimine el talco o el lubricante del guante antes de utilizar. Avanzamos. Lo más importante de esto, bueno, la seguridad del paciente, establecer estándares, educación, entrenamiento, evaluación de productos y utilización del producto adecuado en el momento adecuado. Y trabajar en el equipo de salud para productos rápidos. Avanzamos. Acá simplemente un recuento de las tecnologías. Siempre para trabajar en equipo de salud tenemos que estar integrados a las distintas sociedades científicas locales e internacionales. Y acá en este repaso, barreras máximas y barreras máximas en serio. Asepsia pasiva de conectores como una demostración de tecnología. Conectores, entendamos que los conectores autosellantes tienen distintas tecnologías, tabicados, valvulados, antirreflujo, así que tenemos que tenerlo en cuenta. Removedores de adhesivos, para evitar esto de los SAS, este, en las lesiones que provocan la remoción de adhesivos de la piel, que producen muchas heridas. Seguramente por allí hay una colega que es Ana Monzón, que es especialista en el cuidado de la piel, así que también puede brindarnos mucho conocimiento de este aspecto. Descartadores cortopunzantes si no tenemos elementos o introductores de seguridad. Siempre la principal recomendación, no tan solo en jeringa, que todos los dispositivos que van a estar vinculados a una línea cerrada tienen que ser dual lock para evitar desconexiones. Tenemos que trabajar con tabla de compatibilidad de fármacos para si tenemos pocas luces, que estas mezclas incompatibles macro, microscópicamente, no afecten la luz del catéter, no se transformen en un elemento del tipo segmento, no disfuncionen el catéter, y por ahí las que no vemos son aquellas soluciones, por ejemplo, que mezclamos un bicarbonato con otra solución, si no disfunciona macroscópicamente, le quita la función que requerimos. Los elementos de tecnología SAS, que son de anclaje subcutáneo, las tecnologías de diseño en apósito transparente, los paquetes de medida que hablamos, los cianoacrilatos, y lo que debemos respetar todo es el lavado de manos a todo el equipo de seguridad, garantizar esto con observadores y las listas de chequeo preproceso. Avanzamos. Bien, nada, en la región, como tantas sociedades científicas, tenemos el evento de terapia de infusión, así que los invitamos a participar en él a partir del viernes 25 y 26 de agosto a través de la página de la Sociedad de Terapia de Infusión de ATI. Avanzamos. Avanzamos, un poco de bibliografía, avanzamos, y me quedo con ustedes para que hagamos un ping-pong de preguntas y respuestas. Genial, buenísimo. Muchas gracias, José Luis. Espectacular la disertación. Bueno, te han llenado Perdonen de la velocidad. elogios. No. Te han llenado de elogios. Todo el mundo quiere la grabación. Muchísimos han completado el formulario de contacto, así que bueno, estén atentos que lo vamos a estar compartiendo con ustedes. Y seguramente también va a haber algo de material en redes o en el campus virtual de Silva. Vamos a empezar ahora sí con el espacio de preguntas, consultas y demás, así que los invito a quien tenga ganas a abrir su micrófono y hacer la pregunta que desee. Les pido mil disculpas que no me perder, la verdad que no pude lograr, no sé si pues somos tantísimos que es un gusto que estén tantos colegas allí reunidos, construyendo conocimiento. Mi intención es siempre que me vean la cara, que me vean mover, pero bueno, no quiero tocar nada, a ver si lo arruinamos. Bueno, Patricia Gambarte, si querés hacer tu pregunta, hace un rato ya que tenés la mano levantada. Patricia, ¿me escuchás?
Sí, sí, sí. Ah, Quería hacer una preguntita, no sé si me escucha. sí, te Sí. escuchamos bien. Perfecto. Nosotros trabajamos en la NEO del Hospital de Concepción y tenemos como uso para la colocación de los accesos venosos percutáneos, lo hacemos con guantes de látex, de los que vienen con polvo. Nosotros usamos la técnica del lavado de guantes a corriente con agua destilada estéril. ¿Esto es realmente aceptable, sirve y disminuye el riesgo de contaminación por el polvillo del guante? ¿O directamente es Hola, algo que hacemos, no está tan fundamentado y es preferible directamente pasar a nitril? Patricia, respondo así rápidamente. Lo que hacen está muy bien. La remoción de partículas no termina siendo completa, por eso la principal recomendación que dentro de los packaging están estas pincitas delicadas para manipularlo lo menos que podamos. Si vos tenés la posibilidad, viste, de un análisis en esto de los tiempos de producción de enfermería, de costos, de efectividad, etcétera, que estamos todos inmersos, si podés saltar un guante de nitrilo sería el éxito, y si no, tenés que tratar de tomar menos contacto con la superficie del catéter con el guante. Las medidas que estás tomando son buenas, pero no terminan siendo totalmente efectivas. Por eso tenemos que evitar el manipuleo del sitio de punción, particularmente para no contaminarlo, de la herida quirúrgica una vez que se produce la inserción del catéter, porque se presenta flogote, inflamación, respuesta inflamatoria. Lo que estás haciendo está bien. Si en algún momento existe la posibilidad, saltar a guantes de nitrilo. Por la exposición al látex, Perfecto, no tan solo de las partículas, ¿no? Buenas tardes. perfecto, muchas gracias. Hola. Gracias, Patricia. Adriana, Sí, bueno, te Hola. escuchamos. Hola, Buenas Adriana. tardes. No, Eh, está hablando Hola, María Guarachi. hola. Mi nombre es María, Ah, bien, de la María, te ciudad de escuchamos. Sucre, de neonatología, de Hospital Ginecobstétrico Neonatal. Mi consulta era el siguiente: ¿cuánto tiempo debe durar el catéter una vez colocado, por favor? ¿Cómo te va, María? ¿Nos conocemos, María? ¿Nos hemos juntado en algún congreso, en algo? Porque Creo que sí, creo que sí. Hemos por estado eso. en varios congresos. Bueno, un gusto reencontrarme contigo por aquí. La verdad que está bueno estar con amigos. La verdad que a veces uno piensa en la sostenida del tiempo de los dispositivos y piensa en 20, 30 días, como particularmente los catéteres de línea media. Pero muchas veces apunta que si el catéter está funcionante, es un catéter que está bien, que no presenta un cordón, alguna infección asociada, el paciente no está febril, y que esté febril el paciente a veces no tiene que ver con que hay que sacar el catéter, pero bueno, los profesionales a veces cuando el paciente tiene fiebre, lo primero que se le ocurre es que el responsable es el catéter. En realidad, si el catéter está funcionante, no hay un tiempo para dejarlo colocado. ¿Se entiende esto? Vos lo podés dejar colocado todo el tiempo que necesita el tratamiento. Tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, en otros grupos etarios, donde los catéteres superan los tiempos pensados de sostenida en el tiempo, por ejemplo, un intestino corto. Si no tiene la terapia de nutrición, el paciente se muere. Entonces, muchas situaciones que los pacientes están trombosados, requieren el tratamiento y los catéteres son funcionantes, incluso con trombosis. Si un catéter es funcionante a través de una trombosis, no se retira, se deja, porque no tenés posibilidad de colocar otro catéter. No sé si María contesté tu pregunta. Sí, me aclaró. Muchísimas gracias. Y Un muchas gusto. felicidades. Muy bonito la exposición. Gracias. Ahora sí, Adriana, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Yo le quería consultar si este nuevo catéter reemplaza al acceso venoso central que tradicionalmente lo hacen los médicos. Bien, Adriana, muy buena tu pregunta. Buena tu pregunta porque viste que en un momento hablábamos de la necesidad de este catéter y pensar el tratamiento. Estos catéteres no van a reemplazar nunca, ni esta marca comercial ni ninguna en catéteres de PIC. Tenemos catéteres de alto flujo que andan dando vuelta por ahí, pero el catéter venoso central es un catéter que a vos te va a permitir, primero, por la longitud que tiene, que en niños es de 12 centímetros y en adultos de 22, 23 centímetros, si están bien implantados, medir presiones intracavitarias. Después, hacer grandes aportes de volúmenes, que eso es muy importante también, de distintas soluciones. En estos también puedes utilizar la infusión de soluciones incompatibles, como los catéteres venosos centrales. Pero en una y otra situación, el catéter de PIC es pensado, programado, planificado para necesidades de largo tratamiento. Fíjate que los catéteres venosos centrales son catéteres utilizados para tener un tratamiento intermedio que va entre los 7 y 21 días como máximo. Y está preparado para la emergencia, una reposición de volúmenes, pasajes de sangre, lesiones intracavitarias, entre otros.
No sé si te aclaré la pregunta, Adriana. Sí, sí, muy bien, gracias. Un gusto. Clau, perdón que te tutee, pero es el nombre que te figura. No, está bien, buenas tardes. No sé por qué no sale mi apellido. Bueno, Sos primero cordobesa, ¿no, Clau? agradecer. ¿Cómo? Sos cordobesa. Sí, soy de Córdoba, es Warmington. No se nota para nada. Bueno, Bueno, no, contame. ¿cómo? Contame, Claudia, por favor. Bueno, primero quería agradecerles, la verdad que me encantó la exposición. Y la duda que tenía era cómo proceder cuando se obstruye el catéter. ¿Cuál es la mejor manera de proceder en ese caso? Bien, muy buena la pregunta. Lo primero que no tenés que hacer es ejercer presión positiva sobre la luz del catéter, sobre el tubo del catéter. Dependiendo del material, vamos a tener. Si lográs dejarlo, viste que a veces las enfermeras, los médicos vienen con una jeringa de 1 centímetro y dicen, con esto lo destapo. A veces nos va bien, pero no sabemos dónde migra ese trombo de fibril, primero. Y después podemos hacerle mucho daño al catéter. Dependiendo de las políticas y procedimientos de tu hospital, de las normas estándares que tenés en tu hospital, vas a poder usar fibril. Los fibrinolíticos en la verdad son muy caros, así que usar un RA, un Actilice dentro de un catéter este, puede impactar el costo. Generalmente estos catéteres, por estas cuestiones en particular, no se utiliza fibrinolítico. Sí en otros catéteres, para un catéter que tiene una disfunción por fibrina, no por mezcla de cementos en la región, porque hay otros productos que son para cuando el catéter disfunciona por mezcla de jeringa, que podemos hablar de isopropílico, cuando son mezclas lipídicas, entre otras. Pero solamente cuando son restos de fibrina, podrías usar un fibrinolítico si el costo te lo da y si tu norma esto te lo permite. En términos generales, para estos catéteres se usa poco o escaso, salvo que sea un catéter, un paciente, perdón, que es jugador de ese dispositivo porque tiene un intestino corto o que está trombosado y no se lo puedes cambiar. Entonces, en ese caso clínico, amerita usar con el entrenamiento, tenés que saber cuál es la interna del catéter, sabés que tenés que saber con cuánto cargarlo para que ese fibrinolítico no sea sistémico. Entonces, por eso todos esos aspectos los tenés que evaluar. Para este catéter particularmente, por el costo del dispositivo, por la intención que lleva los tratamientos, no se usa. Sí para catéteres semi-implantables, implantados de larga permanencia. No sé si contesté tu pregunta, Claudia. Sí, sí, perfecto, perfecto, gracias. Antes de seguir con Camila Sí. Ayala, hay una pregunta en el chat de una persona que no le anda el micrófono. Jenny Rivera Salazar consulta. ¿Qué recomiendan ustedes con respecto al PIC cuando queda demasiado largo en los neonatos? ¿Cortarlo o enrollarlo? ¿Qué sería mejor? Bien, primero como vimos allí, la verdad que sí me vieron que yo le decía que es una empresa que es muy generosa desde la región y a veces, la verdad que muchas de las veces nos hace catéteres que son impensables en otras marcas comerciales. Tenemos catéteres de 15, de 20, de 30, entre otros. Así que bueno, tenemos que elegir particularmente el catéter de menor longitud para ese grupo etario que son muy pequeñitos. Un catéter de 15 centímetros termina siendo muy largo, pero es la medida más cortita. La primera recomendación es esa, ver cuál es la longitud del catéter para tener menos rollo para cuando nosotros hacemos la estabilización y aseguramiento o hacemos el service, no tengamos mucho rollo porque en ese segmento que no queda longilíneo vamos a tener poca o escasa posibilidad de remover segmentos que se depositan en las paredes y facilitar la obstrucción. Si vos no tenés una norma de práctica clínica que lo puedes cortar, tienes que elegir siempre el catéter más corto. Bien, Jenny, esperamos haber respondido a tu consulta. Ahora sí, Camila Ayala, si querés hacer tu consulta. Hola, buenas tardes. Soy del Hospital Materno Neonatal de Corrientes. Mi pregunta es, en el caso en el momento de la punción, no se pueda lograr en un primer momento, ¿cuántas veces se puede volver a utilizar ese mismo Avocat? ¿Se abre otro equipo o se puede volver a utilizar? Bien, es muy buena tu pregunta. A veces viste que le echamos la culpa a los enfermeros que el catéter no tiene filo, que se desbrida, que se rompe el pile, güey. La verdad que cuando nosotros hacemos una punción y cuando pensamos, viste, primero, esto siempre lo digo con respeto, tenemos que evaluar muy bien el paciente. Si intentamos múltiples movimientos de punceo, primero que hacemos mucho daño, el catéter por ahí te sirve porque son muy buenos, la verdad, son muy filosos, pero dependiendo de la característica de la piel del paciente, a veces se desbrida, pueden perder el filo, porque están pensados para, como máximo, te diría, 3 punciones, pero no es porque el catéter pierda capacidad, sino todo el daño que vas a generar en ese territorio.
Si vos tenés la posibilidad de usar otro introductor, podés pinchar una vez, 2 veces, pero más de eso no, porque después termina siendo esto que hablábamos en un momento, que cuando vos no tenés la posibilidad de evaluar o estás presionado para colocar un catéter, terminás haciendo lo que no tenés que hacer. Múltiples punciones, probar distintos operadores, el catéter no, el introductor después termina no sirviendo. La verdad que la principal recomendación es pinchar 1, 2, 3, más de eso no. Si no, si se hacen un aneo, como creo que me contabas, buscar la asistencia de ultrasonido, que el médico te apoye el traductor, te diga dónde está la venita, a qué profundidad está y la pinchas. Perfecto, No sé muchas si gracias. responde. Un Y gusto, Paula. algo para aportar ahí también, no es necesario que abras otro set u otro kit. Vos podés conseguirlo de manera individual al introductor pelable, ¿sí? Con un código que es el 651. Después, ¿de dónde dijiste que eras? ¿De Corrientes? Sí, Sí, de materno corriente. neonatal. Del neonatal. Bueno, después seguramente te van a estar visitando y te van a estar mostrando los diferentes introductores que tenemos. ¿Quién Gracias, Iván. sigue? No, de nada. Natalia Figueroa. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. José. Buenas tardes, Natalia. ¿Cómo te ¿Me va, escucha Nati? o no? Sí, sí. Perfecto. Bien, yo quisiera hacerte, en realidad pedirte un aporte. Ya, entonces estamos acá en simultáneo. Con respecto al retirado, al retiro de ese PIC, muchas veces ocurre más que nada en el paciente pediátrico que durante la extracción del mismo puede llegar a romperse el catéter, ¿sí? Igualmente en el adulto que está bastante nervioso cuando se lo retira. ¿Cuáles serían estrategias que podrías darnos de recomendaciones en el momento del retiro del dispositivo, en este tipo de pacientes más que nada? Te lo voy a hacer como una respuesta estandarizada, Natalia, a ver si nos podemos ayudar. A veces tenemos complicaciones en el retiro, solemos ver en no tantísimos catéteres, pero hay grupos etarios particularmente que tenemos vasoconstricción. Es un atrapamiento del catéter y cuando lo queremos retirar como que se agarra, se atrapa, está pegado. Bien. Lo primero que tenemos que ver si es un evento físico, que el catéter no tenga un nudo, que no esté enojado, que no esté acodado. Para eso necesitamos una y ver si el catéter cuando nosotros lo sacamos y presenta esa resistencia no tiene un gran nudo, no tiene una acodador, tiene algo mecánico que nos vigila el trazamiento. Si es eso, tenemos que consultar a través de una ecografía, equipo quirúrgico y resolverlo. Claro, porque si no vas a dislocar y romper el catéter. Si el catéter no tiene ningún atrapamiento, a veces nosotros probamos medios locales, frío, calor, a veces no dan resultado. Generalmente no dan resultado, tenemos que tener mucha paciencia. Vieron que hay un refrán que dice, si el médico es bruto es ginecólogo, pero si además es traumatólogo, bueno, nunca tenemos que tirar del catéter, nunca. Así que a veces nosotros en los multidisciplinares, gracias a Dios como los tenemos que aprender a compartir experiencias, llamamos al equipo de anestesia. Créeme que no le ponen la carita y el catéter sale solo. Nunca tenemos que tirar, tenemos que verificar que no esté colgado, enrollado, enroscado, que no tenga nada mecánico. Una vez que verificamos esto, ir por las opciones. Medio físico, y si no va con medio físico, servicio de anestesia. Bien, muchísimas Y el gracias, brazo una José. abducción. Dale, un gusto. Bien, quien sigue en la lista es Melissa Oviedo, pero antes quiero hacer un pedido. Hay gente que ha ido dejando preguntas a lo largo de la disertación. Si alguna de esas preguntas no fueron resueltas durante la disertación de José, pedimos por favor que pidan abrir el micrófono y hagan la pregunta en vivo. Ahora sí, Melissa Oviedo, con tu pregunta. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo soy de Concordia Entre Ríos, trabajo en el Hospital Mas Bernat, en el servicio de neonatología. Así que mi pregunta sería la siguiente. En cuanto a la inserción del catéter, bueno, escuché por el disertante que a la hora, bueno, de usar la técnica del tema de los guantes del láctex, nosotros allá en el hospital usamos estéril. Y en cuanto al talco, a la retirada de talco, ¿puede un enfermero circulante, en este caso, hacer la retirada de talco con alcohol al 70% o no se puede?
Hola, Melissa, buenísima tu pregunta, la verdad que interesante. Todo lo que son elementos químicos como alcoholes, etílicos, isopropílicos no deberían tomar contacto con el catéter particularmente como una recomendación internacional. Ni con el cuerpo ni con el tubo del catéter y este guante si Sí, está impregnado, también estos materiales del látex se pueden debilitar por estos agentes. Deberías utilizar, si se puede, agua bidestilada o solución al 0,9%, pero ningún químico que entre en contacto con el catéter o el guante, porque esto puede disfuncionar el catéter o el guante. claro. No te has- y Melissa, te agrego algo, por ahí esto de la barrida de un agente externo con técnica estéril, de chorro sobre el guante en una bandeja fuera del campo, ayuda pero no quita la remoción completa del talco. Por eso, en este packaging de tecnología que es muy avanzado del Vitapic, vos tenés esa pinza de inserción para evitar tocar lo menos que puedas el catéter. Sí, O sí, acompañarte por sí, una gasita para sostenerlo, pero no tocarlo directamente con el guante. claro. Sí, porque el tema es que nosotras usamos la técnica estéril, por ahí el guante de nitrilo sería. Sí, de nitrilo. Sí, así que bueno, la recomendación sería esa, lavarnos el guante con agua estéril sería. Sí, agua destilada, solución fisiológica y evitar alcoholes particularmente. Claro, Y bueno, esto, y viste, igual no te garantiza que removes todo, por eso tenés que usar la pincita de claro, aproximación y evitar de sí, tocarlo sí, lo sí, menos que sí, pueda. sí. Bueno, Melissa, un Bueno, gusto. bueno, un Hola, gusto, así que excelente el tema y la verdad que evacuó varias dudas. Muchísimas buenas, gracias, una Melissa. Estamos para consulta. ayudarnos. Gracias, Mario. chau, chau. Adelante, Mario. Sí, hola, mi nombre es Mario Roberto Arancibia, de acá de Salta Capital. Trabajo en el Hospital Materno Infantil en terapia intermedia. Y mi pregunta es, ¿de qué va a depender el uso de material del catéter? Ya sea el Bien. siliconado o el otro, ¿en qué caso se utiliza uno y el otro? Ajá. ¿Vos estás en el hospital donde está el doctor del Barco también? Perdóname que te pregunte, porque ya Sí, que tengo sí, de sí, sí. Salta. Ah, bueno, un gusto. He visitado ese hospital muy bonito, muy lindo hospital. La verdad, hacen cosas fabulosas así. Te felicito también. Muchas Mario, gracias. esto de determinar qué material utilizar, viste que hablábamos en un principio que tiene beneficios uno y otro, que son inherentes a la práctica clínica. Dependiendo del grupo etario, cuando vos elegís si un tubo interno va a ser de menor calibre o mayor calibre en relación al poliuretano o a silicona, por ahí no tiene tantas implicancias. Lo vas a ver cuando te alejas de grupos etarios de mayor peso y mayor edad, donde vos por ahí tenés que aportar volúmenes. En los más pequeñitos, como vos no vas a aportar grandes cargas de volúmenes, tener un tubo más pequeño no te va a implicar muchas cuestiones. Sí, te va a facilitar en cuanto al cuidado general o las intervenciones generales De de esos todos modos, dispositivos. disculpe, nosotros estamos Sí, ofreciendo pacientes polivalentes en la terapia ajá, que van desde los desde el mes de vida hasta los ajá. 15 años. Ah, bien, bien. Yo te Sí. diría, sí, perdóname, particularmente porque ya ahí tenés grupos etarios diferentes donde vas a tener que aplicar medicaciones o hidrataciones con mayores planes a mayor velocidad. Yo particularmente, si me preguntás, como son catéteres todos de alto grado médico los poliuretanos, te recomendaría catéteres de poliuretano. Menor resistencia, mayor velocidad de función en la punta del catéter, más en grupos grandes, vos vas a tener mucha longitud de catéteres de 50, 70 centímetros, donde la luz interna del catéter es crucial, porque eso va a dar mucha resistencia si es muy pequeña en función a la longitud del catéter. Principal recomendación que para estos pacientes que vos me contás de terapias polivalentes, que tenés de 30 días en adelante, y que vas a tener adolescentes y casi adultos de 80, 90 kilos, que son muy grandes, catéteres de poliuretano de un lumen o doble luz. Ah, pues buenísimo, muy importante. Bien, Agradezco, Mario. No, le dejo a eh, usted por la duda. le cedemos ahora sí la palabra a Verónica Gauto, que hace rato que está con la mano levantada. Verónica, si nos escuchás, estás habilitada. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan ahí? Sí, Hola, Sí, te Verónica, sí. escuchamos, con ruido de fondo, Hola, pero ¿qué te tal? escuchamos. Sí, de mi hijo. Yo soy del Hospital de Granadero Baigorria Perón. Trabajo en neonatología del hospital y quería saber cuáles son los sitios de inserción del neonato en sí, porque había dicho que no entendí bien que los sitios de inserción no se debían hacer en los pliegues, ¿puede ser? ¿O estoy equivocada?
Hola, ¿cómo te va? Verónica, no, no es que no se deben hacer en los pliegues. La principal recomendación es que evitemos esos puntos de flexión para evitar el movimiento de pistón, acodamiento, entre tantas cuestiones. Cuando vos tenés un paciente en una terapia que me contás que es una neo, la tenés sedado, paralizado, que es un paciente que está quietito, en realidad, si vos a esa pregunta te diría lo puedes pinchar en cualquier lado. El problema está con cuando vos haces la evaluación, qué características tiene ese paciente, cuál va a ser su recuperación y seguramente si no le pones una estabilización para evitar el movimiento de flexión, te va a disfuncionar el catéter cuando se empiece a mover, que es lo que esperamos todos, que el niño empiece a tener esta respuesta cognitiva, que se empiece a conectar, que se empiece a mover en la cunita, todo lo que nosotros sabemos. No es que esté contraindicado absolutamente, tiene que ver con la valoración en el escenario de la práctica. Dependiendo del paciente, la principal recomendación es siempre lejos de los puntos de flexión. Pero si vos considerás en ese espacio clínico que es el único acceso vascular que tenés, porque no tenés ultrasonido para que te ayuden a buscar uno que está más profundo y más arriba, estás muy bien habilitada a hacerlo donde vos crees que es más pertinente para ese paciente y para obtener el acceso vaginal. Porque a veces a mí me dicen esto que me preguntás vos, me dicen, José, ¿por qué lo pinchaste y no lo pinchaste en otro lado? Porque realmente era lo que tenía en ese momento, era el acceso vascular que en ese momento pude evaluar, estaba permeable y estaba para pinchar. Por ahí en otro escenario, con el paciente hidratado en mejores condiciones, podés tomar otro acceso vascular. Pero muchas veces o en muchas situaciones, cuando lo evaluás, es el único acceso que tenés, ¿en dónde? En el pliegue. No sé si Vero te respondí. Sí, sí, muchas gracias y me encantó todo lo que dio. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, Vero. Bueno, ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Habilitamos, Iva, si te parece, 2, 3 preguntitas más y vamos sí, cerrando. sí, porque ya vamos 2 horas que estamos acá con todos los inconvenientes, pedimos disculpas por eso, pero bueno, Por ya es eso les momento. regalamos 3 preguntas más. Sí, correcto. Muy bien. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta por el micrófono? Bueno, si no, mientras tanto, José, te leo a una que quedó acá leo una que quedó acá en el chat. Dice, ¿hay estadísticas de costo-beneficio de la capacitación del personal de enfermería en la colocación y continuidad del cuidado? Sí, hay muchísima evidencia, renace en Argentina y en distintas regiones, los centros de simulación y todos los hospitales de tercer nivel generalmente, y de los que se pueden sumar a las distintas sociedades científicas, los escenarios de simulación de práctica clínica de baja y alta fidelidad son cruciales para el entrenamiento del personal y tener éxito en esta práctica clínica. Sí. Bien. Rubén Miranda dice, transmite una consulta con los antisépticos de piel y campo que hay en el mercado. ¿Alguno puede dañar o resecar el catéter y provocar la ruptura del mismo? Buena la pregunta, como le contaba recién a la colega, que preguntaba del enjuague de guanto, la liberación de partículas de lubricantes, todo lo que son alcoholes, tanto etílicos como isopropílicos, tendría particularmente los caracteres de poliuretano y cuarzo. Esto tiene repetidos tactos, no es que vos lo tocaste, lo limpiaste una vez y te va a desarmar el catéter, pero vamos a ver. Bien. Y leo una más. ¿A qué se debe que el catéter percutáneo se haga caliche? Esto lo pregunta Eva Yes. ¿Te haga? Caliche, no sé si está bien dicha la pregunta, si está bien escrito. Eva Yes, Nos cuente, si no nos sé de qué estás región será. escuchando, no lo sé, tengo solo el nombre. Quería hacer una Eso diría, consulta. Sí, Marta, Sí, te quería escuchamos, hacer una Marta. consulta porque a veces nosotros debatimos, yo trabajo en el servicio de neo y debatimos de que heparina sí, heparina no, por el catéter percutáneo. esa me ¿Influye la pregunta, dilución o Marta, el que esté permanente? perdóname. ¿Sí? Ay, mira, hay muchísima controversia con eso, Marta. Por eso viste que yo con mucho respeto les digo, es lo que establece la norma de su hospital. Nosotros en un protocolo general, dependiendo del catéter, generalmente los catéteres semi-implantados, implantados, requieren de algún tipo de heparinización, pero la heparina no es solo el resultado final, sino la técnica de cerrado. Si vos cerrás mal el catéter, aunque le pongas heparina, se obstruye.
Eso particularmente. Y después tenés que respetar la norma. ¿A dónde apuntan los estudios de investigación? A que se deje de utilizar heparina. No sé si respondí tu pregunta, Pablo. Ah, sí, 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 está bien. Sí, porque unos dicen sí, otros dicen no. Yo trabajo en el hospital de Ciudad Evita, el hospital Ajá. Balestrini, Ah, y por bien. eso quería. Enorme hospital. Sí, sí, muy lindo. Entonces, Bueno, hace pocos años que tenemos la NEO, así que estamos en camino de seguir más adelante. buenísimo. Estamos cerca, así que cuando gustes, contactame. Buenísimo, Bien, muchas gracias, muy lindo todos los temas que dio. Un gusto. Gracias. Sonia Gijena, en caso de cortarse el silástic del catéter accidentalmente, ¿cómo se salva? ¿Hay alguna posibilidad? Ah, bueno, es complicado. A los que hacemos terapia de infusión nos ha pasado algunas veces que se nos ha migrado un catéter al torrente sanguíneo. La primera conducta terapéutica es avisarlo inmediatamente. Se hace un estudio de imágenes, se hace una ecografía o imágenes a través del servicio de radioscopía. Se hace una introducción de un catéter femoral con un lazo y se toma el catéter y se retira. Es un evento indeseado que puede pasar, se puede fraccionar, no se rompen solo. Esto se rompe por tracción, maltrato o marcado dependiendo del catéter, por el bisel de la aguja, particularmente los catéteres con técnica Shaw. No te va a pasar nunca eso en un Vitapix, ¿eh? No vas a fracturar o rasgar el catéter nunca con un introductor Pile Vitapix. Sí con las técnicas Shaw, que hay muchos catéteres mariposa que se fraccionan, tienen bordes muy filosos y pueden dañar la integridad del catéter. Bien. ¿Hay alguien más que quiera hacer una pregunta por micrófono? Si no, ya vamos cerrando. Tonta, Julián. El micrófono no está en silencio. Leo una más, dice, desde Bariloche, no entendí bien si lo ideal es que siempre se deje una lavadora infundiendo o se pueden dejar los lúmenes cerrados de forma intermitente. Bien, buenísima pregunta, colega. A veces me pregunta, a ver, ¿cuál es la infusión mínima que le puedo dejar al catéter de un paciente X, dependiendo del grupo etario? Viste que siempre hablamos de presiones intracavitarias, la física siempre está presente, estos catéteres son punta abierta, hay muchas, cuando el paciente está irritable y llora, aumentan las presiones intratorácicas. Entonces, como hace esfuerzo, te va a ir más sangre el tubo del catéter. Con flujo muy pequeño, 0,5, 1 mililitro, en pacientes que lloran mucho, que patalean, se te va a obstruir el catéter. Si el catéter, la pregunta radica en esto. Si el catéter vos lo necesitas cerrar y utilizar un lumen, bienvenido sea, sellado y cerrado con flujo intermitente a presión positiva. Pero si el catéter vos, todo el catéter lo tenés que dejar intermitente, lo que se tiene que plantear el equipo allí es si lo tengo que retirar y si realmente lo necesito. Esa es la principal y lo más relevante. ¿Necesito el catéter? Y la pregunta a esto es, ¿le colocaría en este momento otro catéter a este paciente? Si la respuesta es no, tenés que retirar el catéter. Bien, José Luis, muchas gracias. Vamos a ir cerrando. Ivana, si te parece, no sé si vos tenés alguna pregunta más por ahí. No, lo que yo digo por ahí, como quedaron un montón de preguntas, que por el tiempo ya estamos concluyendo esta jornada, van a ser respondidas igualmente si todos dejaron por ahí el que realizó la pregunta. Perdón, si alguno dejó su correo, las respuestas van a ser enviadas a su correo. Bien, de mi parte nada más, solo agradecerte, José Luis, excelente tu presentación, tu disertación como siempre. Creo que todo el mundo ha quedado muy agradecido también por tu disertación, así que bueno, nada, agradecerte. Y gracias a todos Muchísimas también por gracias a ustedes. participar. Bien. Muchísimas gracias a todos los que se sumaron. La verdad que ha sido récord esta jornada. Llegamos a los 500 participantes y sabemos que hay gente que no ha podido entrar. Así que un placer tenerlos del otro lado. Un placer, José Luis, contar con tu disertación y tenerte presente. Ivana, muchas gracias por el apoyo y ya seguramente vamos a estar ¿Una consultita puede anunciando ser? una nueva charla. No, no, es para que vuelvan a publicar la fecha de agosto que van a hacer el otro curso. No sé El qué curso hay. 126 en la Atispa, puede ser el El de congreso. Atispa.
el Sí, Congreso sí, de sí, sí. Que ATISPA. sí, que Silma nos Bueno, acompaña, por supuesto. bueno, Que- muchas gracias, muy amable. Bueno, un Bueno, gusto. muchísimas gracias a todos por estar del otro lado y nos vemos la próxima. Un gusto, nos Bueno, estamos viendo. Un Adiós. Abrazo a gusto, hasta todos. chao, luego. gracias.